Listo, bueno, entonces, básicamente quiero enseñarles, bueno, de rapidez, arquitecturas en capas. Yo sé que han escuchado más de uno, pues, de estos conceptos. Entonces, bueno, iniciemos. Entonces, te voy a pedir control. Listo, bueno, entonces, arquitectura en capas. Vuelve acá. Listo, ¿alguien que, que haya escuchado de esta arquitectura o de la arquitectura monolítica? Bueno, alguien que quiera participar. ¿Nadie? Tengo entendido que se separa en componentes y módulos, la arquitectura. No, no va por ahí, José. O sea, pues a ver, les empiezo a explicar un poco. Espérame que es que... Eh, Espérame, cambio el mouse. Espérame, cambio el mouse. pues la arquitectura en capas, pues en sí, como el nombre lo dice, son capas donde están ubicados diferentes fragmentos de, pues puede ser de, pues no como módulos como tal, sino eh, pues como servicios, por decirlo así, y lo único que uno hace es llamar esos servicios a la interfaz, por decirlo así. O sea, digamos, yo genero un servicio para realizar una consulta específica y ese pues lo puedo seguir llamando en diferentes partes cuando yo lo requiera o lo necesite. Listo, gracias pues, por el aporte, pero, o sea, ¿cómo decirte? Lo que pasa es que eso va por otro lado, lo que indicaste. Está súper bien lo que dices de separar las cosas, pero es, digamos que otro concepto. En este dibujo lo vamos a entender un poco más, miren. Entonces, para que entiendan esto, les quiero explicar y dejar muy claro esto. Cuando nacieron los sistemas, todo se hacía desde el cliente, todo, absolutamente todo se hacía desde el cliente. Entonces, básicamente, digamos, instalaban aplicaciones, se hacían, digamos, que en lenguajes como .NET, en Java, digamos que más enfocado a aplicaciones de escritorio. ¿Qué pasaba? Todo se hacía, digamos que a nivel de cliente, todo. Entonces, si se iba a ejecutar un proceso de depreciación o sea, cualquier proceso de lo que sea, todo se hacía directamente desde el cliente. ¿Cuál era el problema de eso? Pues que estaba obviamente limitado a la velocidad del hardware del dispositivo del cliente. Si el cliente reiniciaba el computador, se perdía el proceso. Todo eso pasaba, digamos que cuando recién nacieron las primeras aplicaciones como tal. Que esto es lo que yo les quiero explicar en esta introducción. Igual vamos a ver si alcanzamos al menos a instalar algo, Node.js o lo que sea. Igual supongo algunos ya lo tendrán. Pero digamos que este es el objetivo. Quiero explicarles lo que no le explican a nadie y por qué vale la pena utilizar ahorita estas arquitecturas y estos frameworks, y ya no vale la pena utilizar monolítico. Digamos, los sistemas que ya están, no hay nada que hacer, hay que mantenerlos. Pero la tendencia es a todo a pasarlo, digamos que a estas nuevas tecnologías. Entonces les estoy, digamos, que dando el concepto general de cómo funcionaban las aplicaciones antes, cuando nacieron. Luego, a qué evolucionó, qué es lo que sigue, que serían las capas. Y por último, los microservicios. Entonces, volviendo a retomar, todo se hacía directamente desde el cliente. Entonces, el cliente tenía una conexión de base de datos directa al servidor como tal. Entonces, lo que les dije, o sea, se veía limitado pues, digamos que al hardware del cliente. Y en fin, eso tenía cualquier cantidad de problemas más allá porque cada programa abierto en el cliente tenía un hilo en la conexión en la base de datos. Entonces yo, por ejemplo, que yo trabajé en una cooperativa, en esa cooperativa, eh, muchos clientes, o sea, casi todos los usuarios hacían eso, los de la cooperativa. Abrían varias veces el programa y pues cada programa abierto es un hilo en la base de datos que está abierto. Entonces, por eso es que empiezan los problemas y a nosotros nos tocaba reiniciar inclusive a veces el servidor de base de datos y
y pues hacerse la cruz pues de que reviva. Entonces, todo esto ya ha muerto con las nuevas arquitecturas de microservicios, de Angular, y tiene muchas cosas más allá que es lo que les quiero explicar. Entonces, bueno, para no extenderme, porque como les digo, quiero hacer una aplicación muy corta, básicamente, aquí era lo que quería explicarles de qué es la arquitectura en capa. Después de eso, inventaron la famosa arquitectura en capas, que lo que hacían era que, digamos, una lógica se ejecutaba a nivel de servidor. Entonces, se creaban dos proyectos, un proyecto a nivel de cliente y un proyecto a nivel de servidor. Entonces, con eso ya el cliente le hace la petición a un servidor y el servidor es el que procesa. Entonces, el servidor pues, es el que tiene más características de hardware más potentes que el cliente. El cliente lo pueden reiniciar y el proceso no para, ¿sí? Entonces, después de eso nacieron las arquitecturas en capas. Entonces, básicamente ese era el concepto de la arquitectura de capas. Después de eso, nació la arquitectura pues, de microservicios, igual hay muchas más arquitecturas. Entonces, básicamente ese era el concepto pues, de arquitectura en capas. Entonces, retomando, entonces, arquitectura en capas, es que yo no sé por qué hace eso, pero bueno, entonces, la arquitectura en capas, entonces, básicamente, se define en estas tres capas. Entonces, está una capa que es la de presentación, que es lo que se ejecuta a nivel del cliente. Está la capa de negocio o de aplicación que llaman, que es lo que le expliqué cuando se divide en las dos capas. Y está la capa de persistencia, que es otro servidor de base de datos. No, perdón. Bueno, persistencia acá son digamos que los que permiten acceder a la base de datos, o sea, como los entities, sí, o sea, todos los archivos dependiendo del lenguaje, como el que hace la conexión entre la capa de negocio y la base de datos, porque uno crea, digamos que a nivel de Spring Boot, por ejemplo, se hace a través pues, del entity y el repository, y básicamente la de base de datos sí ya sería, pues, digamos que el servidor de base de datos como tal. Entonces, los sistemas se dividieron luego así, se dividieron en arquitecturas de capas. Pero esto, digamos que ya la idea es que los nuevos desarrollos ya no se hagan en esto. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que les quiero explicar? Entonces, sigamos, entonces, básicamente, continuamos tan siguiente. Entonces, después de estos nacieron los famosos microservicios. Yo sé que muchos los han escuchado, y entonces, una arquitectura de microservicios es un enfoque para desarrollar una aplicación de software con una serie de pequeños servicios. Entonces, ¿cuál es el problema de la arquitectura monolítica? Todo quedaba en un único proyecto, todo, normalmente, o varios, pero uno dependía de otro, ¿sí? Todo, digamos que se ejecuta en una sola parte, a pesar de que esté separado en diferentes capas, a pesar de que esté separado front y back, entre comillas, ¿sí? Porque no están totalmente separados, uno depende del otro, todo está en un solo proyecto. Entonces, esto se hacía, la verdad, un poco inmanejable por muchas cosas. ¿Por qué se vuelve inmanejable? Porque mantener un código fuente pues de un proyecto grande es más complejo, y digamos, después se vuelve que uno le mueve una cosa y a veces daña a otras. Ya entender un código fuente tan grande es más complicado, y tiene muchas cosas más allá. Cuando algo se daña, se va a caer todo el aplicativo por completo. Eso no pasa con microservicios. Con microservicios usted puede separar las cosas en diferentes partes, tener diferentes servidores de espejo, y usted puede hacer maravillas con microservicios. Netflix es una plataforma que funciona bajo puros microservicios, porque Netflix, si estuviera construido en un lenguaje como JSF, PHP, ASP.NET, Django, todos esos lenguajes, no da abasto, no da abasto como tal. Por eso, pues también se inventaron, digamos, que la arquitectura, pues la de microservicios, que es la que, digamos, les quiero explicar. Voy a tratar de avanzar más, porque como les digo, no quiero enfocarme tanto en esto, solo hacerles un brochazo. Esta presentación yo ya la tenía, pues, de unos cursos. Entonces, básicamente, ¿por qué se inventaron los microservicios? Porque yo, en resumidas cuentas, hablándole en palabras más coloquiales, a mí tampoco es que me guste, la verdad, tanto la teoría y esas palabras así. Yo puedo crear un proyecto para activos fijos, yo puedo crear un proyecto para cuentas por cobrar, otro para cuentas por pagar, ¿sí? O sea, yo puedo crear cualquier cantidad de proyectos independientes,
y a mi manera, y no solo de esa manera. Puedo crear uno que se encargue de la generación de correos electrónicos, otro microservicio que se encargue para la generación o sea, la autenticación, el login, que genere el JSON Web Token. Todo eso se puede hacer, ya. Entonces, obviamente, son proyectos aparte, ya se pueden mantener, ya es más fácil. En el momento en que un módulo salga una nueva funcionalidad, ¿qué pasa? Yo ya no tengo que bajar todo el sistema, yo solo bajo el módulo y ya, por ejemplo. Son muchas, digamos que, aplicaciones que eso tiene más allá. Entonces, por eso, cada microservicio es pequeño y corresponde a una área de negocio de la aplicación, o lo que les digo, eso es ilimitado, o sea, cada empresa, digamos que lo hace pues a su manera. Y además, bueno, es independiente de su código, puede estar desplegado sin afectar a los demás, en fin, o sea, yo puedo bajar, y eso, o sea, bajar un microservicio y volverlo a subir, eso se hace en menos de un minuto. Y yo no voy a detener toda la producción de la aplicación. Listo, bueno, entonces continuamos. Entonces inventaron el famoso RESTful. Entonces RESTful, que de pronto muchos lo han escuchado, es básicamente como una evolución de SOAP. Entonces, existía la necesidad de comunicar diferentes sistemas independientemente del lenguaje, entonces nació SOAP para esa necesidad. Pero SOAP es tedioso, hay que manejar archivos XML, hay que hacer muchas cosas. Entonces, por eso nació después como una especie de evolución que se llama RESTful y ya se ha popularizado muchísimo. ¿Cuál es el dilema con RESTful? Con RESTful usted, digamos que los datos los recibe en JSON, o los envía y los recibe en JSON, entonces es lo que vamos a ver acá. Entonces, que básicamente es una representación pues de los datos. Entonces, igual, si quieres, por favor, acá abramos de rapidez solamente un JSON example. Y ahí igual varios lo conocerán, pero básicamente los datos se representan de esta manera. Entonces es más fácil porque JavaScript trabaja muy bien. Con JavaScript usted ya recibe estos datos y ya los tiene parseados en un objeto automáticamente, ya acceder a ellos es súper fácil con JavaScript. Digamos que por eso fue que este formato JSON fue el que se aprobó. Entonces se basa de que los datos se envían así y se reciben así. Ya. Y esto es arbóreo y es ilimitado. Yo puedo enviar eso n y así recibir n. ¿Listo? Entonces, bueno, sigo haciendo el brochazo, como le digo, no quiero extenderme tanto en esto. Entonces, existen unos métodos, esto es importante decirlo, esos son métodos protocolos de web. Entonces, muchos lo habrán escuchado, pero supongo solo habrán escuchado el get y el post. Pues resulta que eso lo inventaron por estándar, pero eso no es una camisa de fuerza. Yo, cuando necesito traer datos desde mi servidor front, o sea, les estoy explicando la forma como se hacen ahora las cosas. Hay que hacerlas así, porque así lo inventaron el protocolo y nada que hacer. A uno le toca cambiar un poco el chip de cómo hacía las cosas antes. En una arquitectura monolítica, lo que les he explicado, todo está en un código fuente. Yo creo que la función, desde esta función llama hasta otra, a través de una interfaz, de bueno, lo que sea, pero todo está ahí mismo. Acá todo está totalmente separado, o sea, todo está totalmente separado. El servidor va a ser otro proyecto aparte y pueden ser varios, lo que digo, pueden haber varios microservicios. Y el frontend puede estar inclusive en varios, porque también hay ahora el concepto de micro frontend, también ya está muy popularizado ahora. Y básicamente también yo puedo hacer varios micro frontends. Entonces, como están totalmente separados, para que entiendan, es básicamente pues el concepto, como están totalmente separados uno del otro, la manera de poder comunicarse, de yo poder enviarle a hacer algo al servidor y que el servidor me devuelva, es a través de esto, ya, para de contar. Entonces está el get. Ellos recomiendan que cuando yo vaya a traer datos, lo haga a través del método get, pero no es una camisa de fuerza. Yo puedo traer datos si quiero por post, y yo lo he hecho. Solamente que eso se dice por estándar. Entonces, en resumidas cuentas, a mí me van a crear una URL que se va a llamar, es un ejemplo, países. Entonces me crean una URL países. Entonces yo también eso se hace por eso, por estándar. Entonces yo ya sé que cuando yo necesite traer los países de la base de datos, yo lo hago a través del método get. Va a haber uno que se llama países, las países a través de get. Yo utilizo ese y listo, traigo los países. Cuando vaya a crear un nuevo país, va a haber un método que se llama exactamente igual, pero se va por el post. Entonces, cuando vaya a crear un nuevo país, le envío el JSON de los datos del país que quiero que cree a través del mismo nombre del método, pero a través de post.
es simplemente por orden. Cuando vaya a actualizar ese país a través de put y cuando vaya a eliminarlo a través de delete, ya, para de contar. Básicamente eso, en eso se resume la manera de comunicarse. Igual eso se entiende, digamos que más adelante cuando ya se empiecen a hacer peticiones, algunos obviamente ya han trabajado con esto y lo conocen, pero en eso se resume ya. Básicamente es como el tema de esto de los métodos. Entonces acá les voy a hacer, igual ya les estaba hablando un poco de esto. Acá en este dibujo nos muestra básicamente el tema de las arquitecturas. Entonces, la arquitectura monolítica, entonces, que todo está en un solo lado, en un solo proyecto, ¿sí? Entonces está la interfaz de usuario, lo que he venido hablando, la lógica de negocios, y el acceso a la base de datos, y por último la base de datos, ya lo habíamos visto en otra presentación, ya, está en un solo. En cambio, en una arquitectura de microservicios, yo puedo tener diferentes microservicios, todos, inclusive cada uno puede tener su propia base de datos, o todos se podrían conectar a una sola. Pero digamos que este es el concepto como tal de los microservicios. ¿Listo? Bueno, entonces continúo. Entonces, arquitectura SPA, que esto es otro concepto. Es que, o sea, a mí me gusta abordar todo, aunque esta presentación es más enfocada a frontend. Lo que quiero que aprendan es Angular, que es más enfocada a frontend. Pero a mí me gusta abarcar todo porque, pues, obviamente, cuando vayan a necesitar datos, necesitan traerlo a través de GET. Cuando vayan a crear un nuevo registro a través de POST, y si no abarcan los microservicios, pues van a quedar un poco perdidos. Entonces, aquí explica un poco de todo lo que les he venido hablando. Entonces está la arquitectura SPA, que esto ya es el concepto del lado del front. Ahorita les explicaba el lado del back, de crear diferentes microservicios aparte. Ahora les voy a explicar del lado del front. Angular es una arquitectura SPA, igual que React, igual que Google. Entonces, ¿qué tiene de particular esta arquitectura? Entonces, me agrando un poco más, que es un poco pequeño. Esta arquitectura lo que tiene particular es que el cliente, perdón, esta es la anterior, estoy mostrando aquí la anterior, y acá sí es la SPA para mostrarles más de cómo funcionan las cosas. Eso ya a Danilo se lo expliqué, creo que a otro compañero. Entonces, antes, ¿qué pasaba? En una página, digamos, de Java Server Faces, el cliente necesita enviar un dato al servidor, él hace el envío, y el servidor construye HTML para cada cliente. Entonces, el pobre servidor, cada cliente que esté conectado al aplicativo tiene que tenerle una sesión todo el tiempo arriba, y él le tiene que construir el HTML al cliente para devolverse. La página no se refresca por completo, solo se refresca el pedacito, pero el pobre servidor tenía que hacer eso. Entonces, para que entiendan, yo tengo una grilla en Java Server Faces, y yo tengo los datos ahí pintados, y yo le digo ver los siguientes datos de la grilla. ¿Qué va a pasar? El servidor va a ir hasta, el cliente va a ir hasta el servidor va hasta base de datos, trae los datos que siguen, si no los tienen caché, en fin, y le devuelve todo al cliente, pero todo ya armado. O sea, le devuelve el HTML al cliente de la grilla, con los botones siguientes, todo, se lo devuelve. Entonces, el pobre servidor, para cada cliente siempre tiene que estar generando el HTML. Entonces, por eso esos sitios se colapsan. O sea, Bancolombia, por ejemplo, es una página ya hecha en Java Server Faces. En el momento en que ellos cambien, de pronto ya deben de tener cosas en microservicios, supongo yo, pero cuando ya se pasen por completo van a evitar tantos problemas. Neki, que es de ellos mismos, eso vive caído. Y puede que inclusive así lo tengan con microservicios. Pero ahí el tema es más, que eso es más avanzado, es porque no lo tienen en Lambda, que son unos proxies que lo que hacen es estar monitoreando, porque eso digamos, entre tantas, eso también se puede hacer con los microservicios. Netflix, Eureka, Netflix, todo eso, básicamente, o sea, con Netflix tiene, digamos que miles de servidores, y pasan por plataformas como tipo Eureka, que el cliente le hace la petición a un Eureka, y Eureka mira cuál es el servidor que está, digamos que más disponible, y a ese le hace la petición. Entonces, por eso nunca se cae, por eso usted, digamos que muy raro que no le cargue, digamos, la lista de reproducción o lo que sea, es por eso. Porque hay, digamos que miles, y con ese tipo de plataformas él sabe porque a cuál, digamos, que preguntarle. Eso no pasa con esto, hay uno solo y ya, y igual sí se pueden hacer varios, pero bueno, es una galleta, como dicen por ahí. Bueno. Entonces, el pobre servidor tenía que trabajar para cada uno. Lo mismo sería en ese caso. O sea, cada persona que le dijera al servidor, oiga, tráigame la siguiente lista de películas, él tuviera que
consultar los datos y traer el HTML completo generado. Entonces el pobre servidor se colapsa, el pobre servidor está haciendo unas tareas muy, muy complejas. Entonces, por esa razón, nació el famoso concepto de SPA, Simple Page Application. Entonces, se dieron cuenta como que, oiga, o sea, ¿por qué no generamos, buscamos la forma de que aquí el cliente descargue una página index.html con todos sus componentes, que la tenga acá, que todo se construya acá en memoria y solamente el servidor me devuelva datos en JSON? Entonces, ese es el enfoque de estas nuevas arquitecturas, ¿ya? Entonces, y muchas cosas más allá. Ellos, digamos, eso más adelante si quieres se los explico al detalle, pero ellos, la rueda ya la inventaron. Entonces, usted encuentra ya todo, usted encuentra librerías, usted encuentra cosas que ya están hechas, usted solo impleméntelo y ya. No pasa como antes que usted tenía que hacer todo. Eso ellos, digamos que en Angular uno ya encuentra validaciones de tipo email, de tipo numérico, de que sí es requerido. Le pone hasta el campo en rojito de que, oiga, le falta llenar este campo. Y usted no hace nada. Todo eso se hacía manualmente en los anteriores lenguajes. Con estos frameworks no se hace. Y digamos que muchas cosas más allá. Ustedes saben que es un dolor de cabeza el tema del caché. Porque uno digamos que en un navegador a veces cambia que el color y una cosa y el navegador sigue mostrándolo del caché, entonces toca que abrir una ventana incógnito o abrirlo en otro navegador o limpiar el caché. Es un dolor de cabeza eso, la verdad, y yo he pasado por eso. De que yo digo, me demoro más eliminando caché del navegador para ver el cambio que... Entonces, Angular, React y Vue, él mismo tiene la plataforma que se encarga y en el momento en que usted cambie una coma y le diga guardar, él hasta va al dispositivo y se lo actualiza. Todo eso le hace a uno el framework. Y los tiempos de compilación vuelan, que es lo otro. ¿Cuánto no se demora subir los otros aplicativos que mientras compila, que el WAR, que hace el deploy, que sube, eso se demora eternidades? Con este tipo de cosas no, porque igual están más separadas, ya es más liviano yo iniciar un servidor, y más si está separado en varios servidores de módulos, y yo iniciar un front, que iniciar un proyecto entero donde está todo integrado con todo y es un aplicativo grande. Entonces, en resumen, el cliente ahora le pide al servidor alguna acción y el servidor la primera vez le devuelve el HTML, que es el index HTML de SPA. Pero de ahí en adelante, las peticiones se hacen en Ajax y se devuelve todo en JSON. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo necesite nuevos datos, el servidor solamente me los va a devolver en ese dato JSON y ya él aquí tiene los componentes, la grilla, tiene todo. Él solamente lo refresca y lo pinta ahí. Por eso es que la experiencia de esas páginas vuelan. Por eso es que vale la pena utilizar más este tipo de arquitecturas. Y si piensan ustedes en un desarrollo personal o algo, emprender o lo que sea, digamos que es de las mejores alternativas que pueden usar hoy en día. No solo por eso, otro aporte que les puedo hacer es el siguiente. Si ustedes el día de mañana quieren que eso se ejecute desde una aplicación móvil, ustedes ya tienen toda la parte del servidor back construido, ya lo tienen todo. Usted solamente tiene que hacer el servidor, el cliente, y existen frameworks como Ionic que, venga, usted ya sabe Angular, listo. La diferencia entre Angular y Ionic prácticamente no es nada, es que usted utiliza los componentes propios, obviamente usando a Ionic con Angular, porque Ionic se puede usar con Angular, con React o con Vue. Entonces, si usted ya aprendió Angular, entonces ustedes ya pueden hacer una aplicación móvil híbrida que se llama, que en realidad es HTML. Hay gente que dice, uy, pero no es nativa. El 70% de las aplicaciones que están en la tienda, en ambas, son híbridas. O sea, no son nativas, solo el 30% son nativas, porque es un desgaste tener que hacer la aplicación 2 veces para lo que usted no sabe. Hacer la aplicación en Java o en los otros que han inventado pues para Android, o en Objective-C o en Swift, que es para iPhone. Entonces hay que hacerlo 2 veces, mantener 2 proyectos, y entonces por eso han inventado y también igual aparte de eso hay un lenguaje que Google inventó, se me olvida el nombre, que también permite hacer supuestamente nativas para las dos, pero no ha arrancado mucho. Yo lo intenté revisar, pero la verdad me pareció enredado y ese no arrancó. O sea, Ionic es más popular, que es lo otro. Ustedes buscan cualquier cosa en Ionic y lo encuentran. Entonces, pues, ustedes digamos que si usted hace algo con microservicios, usted ya tiene la parte del servidor hecha. Ustedes de Ionic lo pueden invocar también a través de eso que les dije, get, post, put y delete, que es como que se comunican. Y por último, de las ventajas que tienen estas arquitecturas, que pueden estar en diferentes lenguajes de programación. Yo puedo tener, en ese caso, como por ejemplo Spring Boot, que es Java,
con Angular, que es TypeScript, con JavaScript, en fin. El día de mañana, si ustedes quieren, pueden cambiar el back por completo a otro lenguaje y lo mismo. Sí, o sea, es transparente, no tiene que hacer usted cambios en el front. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces acá, bueno, aquí muestra más de cómo funcionan el Single Player Application, que básicamente todo se construye en un index HTML único a través de templates, que es lo otro. O sea, usted solo tiene un index HTML. Ahí las personas que han trabajado con Angular me van a, de pronto, a contraria a decir, pero ¿cómo así que un único index HTML? Si yo en Angular yo tengo para cada componente que el HTML, que el TS, lo que pasa es que una cosa es cuando estamos en desarrollo y otra cosa es cuando ya usted compila. Cuando usted ya compila, usted le dice un ng build -- prot, finalmente el resultado es un index HTML único y archivos JS. Y en esos archivos JS es donde está la información y los componentes de Angular y más cosas donde todo se empieza pues como a construir ya. Pero digamos que entonces obviamente es más fácil porque todo se hace ahí. Y acá no, acá cada página pues es un HTML. Listo, bueno, entonces, bueno, continúo, no quiero hablar la verdad, tampoco tanto, quiero entrar pues ya en materia. Bueno, acá más de lo mismo, entonces lo que les explicaba, que básicamente yo, todo estaba en un mismo fuente y que hacía la petición acá, y sí, básicamente digamos que eso hice esta presentación. La nueva, lo mismo que les decía, que bueno, que yo ya puedo desde un servidor, desde un móvil y en una aplicación instalada o la página web del móvil, enviar una petición a backend y sí, o sea, básicamente más de lo mismo. Bueno, sigo. Entonces, bueno, aquí Angular, es ya entrar en materia, entonces Angular, bueno, básicamente lo han escuchado, es un framework que, bueno, lo inventó Google, en fin. Entonces, básicamente, mire, darnos herramientas para trabajar con los elementos de una manera más óptima y sencilla, que eso es lo otro. O sea, por ejemplo, uno con Angular ya no tiene dolores de cabeza que salió la nueva versión del navegador, que esto no es compatible con este, con otro, todo eso ya, digamos que Angular nos resuelve todo eso, porque nosotros usamos sobre todo los componentes de Angular, sea Angular Material, los oficiales, o PrimeNG, ya, digamos que todo eso ya está resuelto. Entonces ¿sí me entiendes? Es para que nosotros nos desgastemos menos teniendo que programar, solo nos enfoquemos en la parte lógica y ya todo lo que tocaba hacer antes a pedal ya está hecho. Entonces, bueno, que permite la separación entre front y back, bueno, listo, más de lo mismo. Entonces acá, este video se lo recomiendo para que lo miren después, yo ya les había dicho, pero ahí les queda la presentación. La historia de Angular, pues en 3 minutos, es muy bueno, explica básicamente cómo nació Angular y cómo por una apuesta le demostró que él tardaba menos líneas de código y lo hacía menos tiempo. ¿Ya? Listo, bueno, acá más de lo mismo, bueno, ventajas de Angular, bueno, ahí si quieren observar, bueno, después. Y bueno, por último, bueno, acá hay conceptos fórmulas de Angular, bueno, de pronto sí les quiero mostrar esta parte, que es, digamos, en Angular está en el concepto de los formularios reactivos. Entonces, yo defino, digamos que un formulario reactivo en Angular, un for group, pues que se llama este objeto, y este for group lo que hace es que yo le defino, digamos que el formulario y qué validadores va a tener, inclusive uno puede crear sus propios validadores, yo lo he hecho. Entonces, digamos que por eso es que este tipo de frameworks se han popularizado tanto, porque es que cualquier desarrollador hace las cosas a su manera y puede que funcione, pero a veces no es las más óptimas. Entonces, manualmente uno tenía que hacer las validaciones, tenía que hacer, todo se tenía que hacer muy manual. Entonces, digamos que estos genios de Google, sobre todo Google, porque yo la verdad no hablo muy bien de React, porque yo intenté aprenderlo, aprendí, digamos, no me considero experto, pero aprendí bastante, y la verdad no me gustó, me parece, y a nadie, o sea, no he escuchado a la primera persona que le guste React. Es muy tedioso, es muy a pedal todo, y casi no hay librerías, casi no hay nada. Se supone que al compilar quedan más livianas, pues por lo mismo, porque no usa casi librerías. Pero la verdad en React no hay librerías, no hay nada. O sea, y uno acá digamos que solamente define esto y ya. Uno define esto. Y lo que le digo, los que ya estén en requeridos, si yo lo trabajo con Angular Materials, que son los componentes oficiales, yo con solo salirme, ya, se pinta en rojo. Yo nada de eso lo tengo que hacer. Si yo a uno de esos le puse de tipo email, email oficina, y yo coloco un email que no corresponde, lo mismo, de una vez, y ya está hecho.
sea, implemente. Bueno, entonces, listo. Entonces, bueno, y por último Ionic, que ya les había mencionado, que básicamente pues a Ionic se permiten hacer, pues, digamos que aplicaciones pues, híbridas que llaman. Entonces, si ya saben Angular, ustedes van a poder pues trabajar con Ionic, y básicamente el cambio no es mucho, o sea, solo que utiliza es los componentes de Ionic, y lo que pasa es que Ionic, a través de algo que se llama Cocoa Pod, sí puede acceder al dispositivo. Entonces usted, a pesar de que esto sea HTML, usted sí va a poder acceder a todo, a GPS, a la cámara, a cualquier cosa a través de Cocoa. Y para ambas plataformas, tanto iOS y Android. Yo he hecho, y es muy chévere, la verdad, o sea, es chévere porque usted ahí inclusive puede ver ahí en el emulador, ver cómo va quedando, lo instala en el móvil y todo, o sea, es bien interesante. Listo. Bueno, entonces ya acabando la teoría, me extendí 6 minutos más. Igual ahí les queda la presentación que está en el chat, entonces, pues, por si la quieren observar bien. Bueno, entonces le voy a robar un momento el control. Están muy callados, no me hagan hablar tanto, pues. Si tienen preguntas o algo, interrumpan sin nada de manito ni nada de esas vainas. Yo soy un man muy fresco, entonces, o sea, ningún problema, me interrumpen Andrés y ya. Bueno, acá les voy a mostrar solo de rapidez algunas de las cosas que, digamos, yo he presentado así para pruebas técnicas y cosas en Angular. De hecho, pues yo estoy trabajando pues en esta empresa, pues porque hice una plantilla, me gustó bastante. Entonces, diga, no es esta la prueba como tal, esta es otra, pero pues me basé en la misma plantilla. O sea, que esta es otra prueba técnica que yo hice. Entonces, básicamente, mire, esto está hecho en Angular, si no estoy mal, Angular 11. Igual si quieren les confirmo, 11 o 10, igual eso no cambia la verdad mayor cosa. 11, está en Angular 11. Y básicamente, pues, a mí me gusta trabajar con todo el tema de apariencia oscura, con todo ese tipo de cosas. Para los que no saben, creo que yo igual les he comentado, yo acá en realidad no es que tenga una computadora Mac, yo tengo lo que se llama un Hackintosh. Ahí les dejo pues el concepto, que básicamente un Hackintosh es que usted coja un computador y lo engañe al sistema operativo Mac y lo instale y le haga creer que es una computadora Mac. Y funciona perfecto, ya. Entonces yo esto lo hago desde la universidad, o sea, desde el 2009, y yo siempre utilizo Mac en mi computador, clon de... ¿Por qué utilizo Mac? Porque yo pues soy amante de iPhone, yo tengo iPhone, yo hago cosas para iPhone, y porque para los que no saben, si en algún momento quieren hacer una aplicación para iPhone, así sea por Ionic o lo que sea, sí o sí necesitan de un Mac, porque el SDK, el compilador como tal, únicamente funciona pues en Mac, porque él toma cosas del sistema operativo. Entonces, nada que hacer. Igual hay a algunos compañeros les he pasado unos tips que uno puede a VMware Workstation, el que crea máquinas virtuales parecido a VirtualBox, pero pago y es mejor. Uno le puede hacer un parche y con ese parche ya puede instalar Mac como máquina virtual en Windows. Si a alguien de pronto le interesa, me avisa, y un espacio obviamente pues por fuera de trabajo o algo, yo le indico cómo se hace. Pero obviamente pues no queda igual como esto. Pero también digamos que esa es otra alternativa. Podrían tener la máquina virtual y desde ahí instalar el Scott y desde ahí programar. Pero sí o sí, en algún momento, si tienen pensado una aplicación pues para iPhone, necesitan de un Mac. ¿Ya? Y Mac es mil veces mejor, o sea, Windows, no, Windows ya la verdad yo ya no puedo con el sistema. Igual el 11 está bacano, yo inclusive ya lo tengo, yo tengo ahí el 11, porque pues aquí inclusive les puedo mostrar, yo básicamente, yo tengo Windows 11 y yo lo tengo no en máquina virtual, sino lo tengo en físico, instalado en un disco duro de estado sólido. Y la ventaja es que yo inclusive desde acá lo puedo prender. Y eso vuela, porque es un disco duro de estado sólido. Entonces desde acá yo inclusive, mire, yo lo puedo prender. Yo desde acá prendo mi Windows y como les digo, no es una máquina virtual. O sea, es un disco duro de estado sólido y está en otra parte. En fin. Entonces, bueno, para no extenderme, entonces, bueno, tiene todo este tema de la apariencia oscura, ¿sí? Inclusive, pues, toma esto del sistema operativo, lo sugiere. Entonces, no, pero por acá no es en general. Entonces, yo acá le puedo decir, bueno, ahí no cambia porque ya estaba en esa, pero mire que, momento que inclusive yo cambie y en móvil y todo funciona. Mira que aquí ya inicié. Este es el Windows 11, pues.
Y yo lo tengo en sí es para jugar, pues. Pero no desde acá, obviamente sí lo reinicio pues para jugar desde. Pero muy chévere porque pues obviamente yo desde acá lo puedo prender y eso. En fin. Listo, bueno, les sigo mostrando y ya a ver si alcanzamos a instalar algo. Entonces básicamente pues así son las cosas que pues yo hago. Bueno, la parte de animaciones, todo eso se hace con Angular muy sencillo, muy sencillo. Si quieren el código fuente de esto ya se los paso. Lo pueden descargar sin ningún problema. Espérenme que acá lo tengo en este otro navegador. Entonces, ya les paso ese código fuente. El back está en Spring Boot y el front está en Angular. Pues ahí hay un archivo lime. Y ahí digamos que pueden validar las instrucciones, pues. Listo, entonces, bueno, para mostrarles un poco más y ahora se me perdió, no lo tenía acá. Entonces voy a entrar. Bueno, de pronto las páginas así, antes de que después se me olvida, de las páginas que les puedo de pronto mostrar que yo he hecho, que están en producción. Esta, una cooperativa. Entonces esta página, los saltarines, bueno, ahí se reconoce que los hice yo. Bueno, entonces, a mí me gusta pues hacer las cosas, pues obviamente no esperábamos la mejor en este que tiene un complemento, para poder mostrárselas. Yo no sé por qué se me están perdiendo los complementos de Braid, se me pierden y me toca cada ratico volver a instalarlos. Pero bueno, igual por acá creo que les puedo mostrar por el developer cómo se vería en móvil. Pero básicamente... Entonces mire que en móvil es totalmente responsive, ¿sí? Y yo inclusive pues le pongo como emojis a las cosas, en fin. Mensajes así curiosos. Básicamente pues uno, si se dan cuenta, o sea, páginas que son futuristas y se hacen de verdad muy fácil, pues en Angular. Listo, entonces les termino de mostrar esta de rapidez, la otra que les estaba mostrando y ya les indico que instalar. Esta, entonces, bueno, solo termino de mostrar. Entonces, esta era una prueba técnica muy sencilla que me pidieron. Entonces, así que les puedo mostrar. Era simplemente un CRUD, ya. Hay cosas, pues, por detalles como por mejorarles, entrar esto un poco más y eso, pero pues digamos que así la hice de rapidez. Acá el menú yo inclusive lo puedo poner horizontal, yo lo puedo poner vertical. ¿Sí? Todo esto se hace bajo componentes, que es lo más importante que tiene Angular, porque es que en Angular yo puedo crear aquí un componente encabezado, yo puedo crear un componente menú, yo puedo crear un componente pie de página, y cada página termina siendo otro componente. Y yo solamente los uno, y el día de mañana solo cambia el componente encabezado y ya todo el aplicativo lo toma. Y aparte de eso, yo puedo hacer componentes para cosas específicas. Yo he hecho componentes, por ejemplo, con gráficas de barras, que yo desde cualquier parte le envíe la data. Yo todo eso lo he hecho. Y con una librería POI, que es para hacer gráficas, yo inclusive con un combo que puse puedo cambiar gráfica de barras, lineales, de torta, y usted solamente desde una parte le envía la data y ya el componente la recibe y se la pinta. La puede inclusive descargar de todo, o sea, guardar la imagen ahí de la torta. Todo eso ya está. Y usted solamente hace componente y usted le envía los datos y él se lo hace. Pues por eso es que estas programaciones, digamos que son obviamente pues como tan populares hoy en día y porque se hace el desarrollo más rápido. Y porque lo que les digo, yo acá cambio una línea, ya me actualiza el navegador, ya no me preocupo por compatibilidad de navegadores y muchas cosas que se hacían manuales pues ya se hacen. Bueno, por último, para pasarles tips, la página de los componentes oficiales de Angular se llama Angular Materials. Esta página, acá pueden ver los componentes. Entonces son componentes, obviamente, pues que se vea una página con lo último. Entonces este calendario me gusta bastante. Es totalmente responsive, o sea, yo estoy acá. Me cambio de mouse. Estoy acá y digamos, yo digamos estoy acá y está arriba, ¿sí? En el momento en que baje, él sale abajo.
y todo ya está, o sea, todo ya está. Uno solamente utilice lo que ya está. Entonces, digamos por acá el table este. Uno este table lo puedo usar inclusive con el paginator y ya tiene paginación y todo. Entonces uno acá le dice examples y uno le dice acá ver en Stablix, que es una página donde puede ver el código y ahí mismo en ejecución cómo queda. Entonces mira, aquí mismo yo puedo ver cómo se hace y solamente me baso acá y lo llevo a mi proyecto. ¿Ya? Entonces esta librería es las oficiales y son pues bien, yo las he trabajado, yo siempre son las que trato de trabajar. También están las de Prime Faces, PrimeNG. Ya Prime Faces ya sacó las librerías para Angular que se llama PrimeNG y también para React. Y también hay componentes. Entonces, las personas son libres de escoger, obviamente, digamos que a su gusto. También son componentes bonitos, pues. Por eso se llama Prime, pues esa librería se volvió popular por eso. Bueno, por último, para cerrar. Entonces, yo les envié, para los que no tienen, me solicitan que les envíe el documento. Yo les envié algunos, un documento que yo hice sobre estándares de Angular. Ahí ya habla un poco de todo lo que vamos a hacer, digamos que alcancemos a hacer, pues. Cómo se crea Lola Mundo, cómo crea un proyecto, cómo adiciono la librería oficial Materials. Ahí digamos que lo pueden observar. Pero bueno, para las personas que no tienen Node.js ni nada de eso, entonces aquí les voy pasando el tip. Si quiere compárteme pantalla a alguien para yo no tener que hacerlo acá y vamos interactuando mejor, ya me cansé de hablar tanto. Entonces alguien compárteme pantalla, que no tenga ojalá nada instalado. ¿Nadie? ¿Sí están ahí? Andrés, yo te compartiría, pero pues ya tengo mi compu, ya está todo instalado, entonces. Ya igual, ya instalé también Angular y Node y todo. Alguno de los nuevos, Andrés también tiene. Yo también acabé de instalarlos. Joan tiene el entorno libre, creo, el limpio. Joan. Pues si gusta yo lo comparto ya. En el nuevo, o sea, en el nuevo equipo no lo tengo, pero en el que lo tenía sí. Pero si quiero lo comparto. Sí, le agradezco. Ahí ven. Entonces, descargue primero Node.js. Entonces, Node.js básicamente es una plataforma para que por ahí pasa el código y por ahí se compila como tal, pero también a veces digamos que se confunde con la parte de Node.js, no de JS se escribe, con la parte de Node.js que no de JS se escribe, no de JS. A veces o sea, lo confunden con la parte de Node.js de creación de servidores, de que se pueden crear proyectos de back, pero son cosas aparte. Lo que pasa es que Node.js básicamente nos sirve para compilar. ¿Ya? Entonces, tanto Angular, React o Vue pasan, digamos que por esta plataforma. Ahí digamos que muy bien lo que hizo el compañero. Nunca recomiendan tanto instalar la última versión. Siempre recomiendan mejor instalar la LTS. A veces cuando uno abre proyectos muy viejos, me ha pasado, le toca a uno inclusive devolverse a una versión anterior porque no compila, de Node. Es una versión muy nueva y ya no compila ese proyecto. Salen unos errores, me ha pasado. Y pues toca bajarse. Entonces ahí está la opción otras descargas y ahí cuando les pase, ahí en esa opción otras descargas, pueden encontrar las versiones, digamos que más viejas de Node.js. Entonces esto no tiene mucha ciencia. Con ese programa, digamos que nos sirve para compilar, para instalar el Angular Clip, para todo ese tipo de cosas. Bueno, mientras va descargando, importante decirlo, ustedes si quieren sean libres de usar Visual Studio Code, pero yo no quiero ni poquito ese programa. No me gusta. Lo único que me gusta es por ahí la integración de JIT, pero el resto a mí no me gusta Visual Studio Code desde que yo empecé a abrir proyectos con IntelliJ IDEA de Angular. Visual Studio Code
no maneja muy bien, aunque creo que de pronto haciendo unos complementos, de pronto alguien que me diga, no, si instalando unos 10.000 complementos se puede hacer, de pronto ahí me cambia la percepción. Pero para mí Visual Studio Code no, es un bloc de notas ahí ya. O sea, no me muestra errores de TS-Lint. Para los que no saben, TS-Lint es algo que tiene Angular, que le muestra a uno todo, le muestra los errores, no está siguiendo la regla de los nombres de las cosas, eso es lo que hace como tal TS-Lint. Entonces Visual Studio Code no le muestra nada de eso a uno. Entonces algunas cosas, pero no todas, las de TS-Lint, pues. Entonces, a mí me pasa eso, o sea, yo abro un proyecto que siempre hayan trabajado en Visual Studio Code y lo abro en IntelliJ y todo me lo marca rojo. No quiere decir que no funcione, sí funciona, pero no sigue las reglas de Angular y eso afecta un poco como tal. Angular, digamos, Angular pone unas reglas que si usted va a crear un servicio, al final del archivo debe decir service. Si va a crear un componente, al final del archivo dice component. Si usted, digamos, eso lo escribe en Visual Studio Code Pepito Pérez, Visual Studio Code ni le llora. Pero IntelliJ idea de una así, le dice, oiga, usted no está siguiendo el estándar. Y ese estándar sí sirve porque obviamente él encuentra más los objetos más fáciles. Son, digamos, algoritmos internos que Angular, digamos, que hace. Entonces, obviamente, al saber que dice service, lo encuentra más rápido. En fin. Listo, entonces ahí ya quedó. Entonces, perfecto. Entonces, si quiere, cierra. Abre, si quiere, por favor, un CMD. Y para ver que haya quedado del todo bien instalado, abre de nuevo solamente un CMD normal. Y todos hacen si quiere eso. Y escriben node espacio menos b. Entonces node espacio menos b. Entonces con eso nos debe indicar b pequeña para mostrarnos la versión y ver que efectivamente está bien instalado. Listo, perfecto. Entonces listo, bueno, ya instalado ese programa que se dieron cuenta no tiene ciencia, siguiente y ya. Pasamos a la parte de instalar algo que se llama el famoso Angular CLI. Entonces Angular CLI, entonces busquemos si quieres por favor ahí en Google Angular CLI. Entonces Angular CLI básicamente nos permite crear proyectos de Angular. Y aparte de eso nos permite compilarlos, y aparte de eso todo, componentes, servicios, o sea, es un paquete. Entonces usted con Angular CLI, usted con un comando le indica, créeme un componente, y él le crea una vez 3 archivos. Entonces es un paquete de muchas cosas, como tal Angular CLI, entonces perfecto. Entonces ahí seleccionas ese comando. Entonces ese npm es de lo mismo de ese Node.js que instalamos. Ese comando, ese "-g", esa opción, es para indicarle que se va a instalar de manera global en todo el sistema. En todo el sistema va a instalar un binario de Angular. Listo, Enter. Entonces, normalmente eso debería instalar la última versión de Angular. Lo que pasa es que dice que eso lo tienes que ejecutar fuera de Node.js, o sea, en una ventana CMD normal. Listo, entonces ahí ejecútelo. Hacen todos lo mismo, si no han hecho. Entonces, básicamente con este Angular CLI, pues como les digo, creamos proyectos de Angular, componentes, servicios, compilamos de todo. Eso se queda a veces un poco pegado en Windows y yo le digo Enter. Si quiere leer Enter, si verá que ahí medio se alcanza a ver más el cambio y solo pasa en Windows. O sea, en Linux y en Mac, sí, eso corre bien. Y sobre todo si usted esa ventana, digamos, la minimiza, me ha pasado, y luego la abre, no se ve movimiento, le toca estar dando a uno Enter. Pues. Bueno, mientras eso... Mientras eso instala, le robo solo un segundo al compañero el escritorio para mostrarles esto que estaban pendientes, que les iba a mostrar, que mire que este es el Windows 11, pues para los que no lo conocen. Y como todo lo de Windows es una copia de Mac, siempre tienen que copiarle todo a Mac. Ya mire que son tan descarados que ya lo pusieron esto en la mitad, así como Mac. Y lo mismo que tiene Mac desde hace como 2 versiones, ya lo hicieron. Le pusieron las ventanas cuadradas. O sea, se ve bien bonito. O sea, pues me parece que está bien bonito para que no
no lo discuto, pero no, este sistema yo ya, digamos que solamente cuando me toca hacer algo exclusivo como jugar o lo que sea, pero el resto ya no. Cuando uno ya pasa a plataformas de este tipo, ya uno no, le carga la mala Windows, créanme, uno ya no tiene los dolores de cabeza que tiene con Windows. No se virusea el PC ni nada de ese tipo de cosas. Y lo que pasa es que a mí lo que menos me gusta de Windows es, para los que no conocen, es este famoso invento, es el reject. Ese es el peor invento de Windows y Windows, digamos que la embarró haciendo este reject, porque esta es la base de datos del sistema operativo. Entonces, el problema que hay es que todo lo guardan acá. Entonces, y se configuran cosas del sistema operativo acá. Entonces, un virus llega, entra y cambia claves del registro acá y ya empieza a dañar el sistema. Y así usted le pasa un antivirus, pues el antivirus no es inteligente para saber el virus que dañó, que movió. Entonces, y aparte de eso, pues esta base de datos, en el momento en que uno empieza a instalar cosas, eso se empieza a llenar y a llenar y a llenar. Entonces, en cualquier sistema, la base de datos, entre más grande sea, cada vez va a ser más lento. Entonces, Windows inicia rápido cuando tiene los 4 programas y con el tiempo siempre empieza a caer y a caer y a caer y a caer. Cada vez el rendimiento cada vez es peor. Ese tipo de cosas, digamos, no pasan acá, porque usted acá, cuando instala una aplicación, usted la arrastra el icono a la carpeta de aplicaciones y ya. Y si queda basura, pero quedan archivos. Y esos archivos no los vuelve a tocar más el sistema operativo. No es como Windows, que todo lo dejo en una base de datos. Entonces, digamos que ahí es donde está el mayor problema que tiene, pues, este sistema. O sea, lo único bueno que a mí me gusta, y de hecho yo ya lo probé, que me pareció bacano, que ya habilitaron el tema de SBOTs para uno jugar juegos de algunos, no todos, pero la mayoría. O sea, uno paga una renta mensual, así tipo Netflix, y uno puede jugar inclusive en Windows, pues digamos que juegos de SBOTs. Listo, compañero, ya acabó. ¿Quieres compártenos de nuevo? Listo, perfecto. Entonces ahí ya quedó el Angular Clip. Entonces, ahora creemos el Hola Mundo. Entonces, busque en Google. Yo no me sé la verdad los comandos de memoria, es como create new o algo así. Es que sea tan amante, la verdad, tampoco entendemos las cosas tan de memoria. Entonces, solamente escribe Hola Mundo Angular, cualquier cosa, ahí le va a aparecer. Solamente para que creen el primer proyecto y les muestre un poco de la estructura de Angular. Uno cuando recién la ve, uno se asusta porque hay un montón de archivos, pero eso no tiene, la verdad, mucha ciencia ya cuando uno después con el tiempo se empieza a familiarizar. Instalas Angular Clip, bueno, ahí dice qué versión, sigue bajando. Sigue bajando y hay mucha carreta en esa página. Es un NG New algo. Ah, creo que ahí ya, ya. Mira, es NG New, sí, exacto, NG New y el nombre del proyecto ya. Entonces eso, digamos que lo escriben, el nombre que quiera ponerle. Mundo, listo, Enter. Porque no le permite ese nombre. Entonces, iba a decir esto. Bueno, entonces la primera pregunta que hace es, cuando yo voy a crear una página que va a tener varias páginas, entonces ahí por eso le pregunta a uno el Angular Routing. Entonces, si yo voy a hacer una página sencilla que solo va a tener una página, no es necesario. Pero pues obviamente cualquier sitio va a tener más de una página, entonces le dices que sí, yes. Listo, entonces esto es bien importante. Yo voy a sacar el espacio y ya igual las siguientes clases ya no hablamos nada de teoría, yo solo quería, pues digamos que sí mostrarles esa parte. Pero sí quiero sacar una clase, es bien importante, de SCCS para todos, pues los que quieran estar. Porque pues básicamente con SCCS, podemos crear variables, mixing y un montón de cosas. Y pues la idea es que los aplicativos que se hagan se vean así como les mostré, con apariencia oscura, con todo ese tipo de cosas. Entonces, pues es bien fundamental que tuvieran ese plus y nos sirve de verdad muchísimo
a la empresa, porque igual eso casi no lo hay. Ingenieros que sepan de esto casi no saben y entonces se ponen a usar el Bootstrap y ese tipo de cosas, pues hacen la fácil. Entonces yo ¿cuál trabajo? Yo trabajo SCSS. ¿Cuál es la diferencia que tiene con SAS? Que SAS cambia un poco la mnemotecnia, la manera de escribir, pero es SCSS, por eso es mucho más usado que SAS, porque SCSS es un híbrido entre SAS y CSS. O sea, yo con SCSS yo puedo crear variables, hacer toda la potencia que tiene SAS, pero sigo usando las instrucciones en CSS. Entonces, por eso ese es más popular, porque digamos que los ingenieros pues, de vieja guardia, los programadores, siempre usaban CSS, entonces saltar a SAS es más difícil y la verdad a mí no me gusta, porque me parece que no es tan ordenado, no le coloca las llaves para mostrar dónde inicia algo, dónde termina, tipo Python y cosas, entonces, en fin, no me gusta la verdad un poco, me parece más organizado SCSS, entonces ahí seleccionas SCSS. Van a seguir, no tiene nada de raro, lo único que tiene es lo que le digo, van a poder seguir programando en CSS, pero con la potencia de SAS, entonces ustedes pueden crear variables. Tienes ahí, mientras eso va creando, abre por favor el repositorio de GitHub, ya le pido si quiere control, y abre el repositorio de GitHub, el mío, para mostrarles un poco de la potencia que tiene CSS. No, pero abres, eso sí, pues abre un GitHub. El GitHub no lo tengo instalado, debería instalarlo No, otra vez. la página, entres a la página, solamente que entres a la página Ok. de GitHub. Entonces escribe, es más, en Google escribe GitHub, quiera, apruébeme ese, ahí ya está, ahí ya está. Solo para mostrarles un poco mientras eso va descargando, que eso se demora. Vamos a ver un poco más. Ahí del frontend, SRC, SRC la segunda carpeta, assets, no, perdón, Temps Layout, la última, Temps Layout. La última carpeta, no, atrás, perdón. La última carpeta Temps Layout, esa. Y mire, por ejemplo, hay variables SSS, ábrela. Está bien abajo, la penúltima. No, dele atrás, es que tú que se metió donde no era atrás. Variables, ahí está, variables.sss. No, es que, mejor dicho, estaba bien. Temps layout, ahí está bien. De nuevo, temps layout, ahí. ¿Quiere pídame, acépteme el control? Y ahí, variables, por ejemplo, aparece variables. Ese variables. No, este no tiene nada, es que ya me acordé por qué. Vuelve atrás a temps. ¿Quieres? Pero yo lo busco acá y le digo exactamente cuál es el archivo para tenerlo allá, pues como. Stem, SAS y variables. O por ejemplo, mejor esta. Temps, o sea, están temps, layout, SAS, layout. De nuevo layout. Ahí está la carpeta, la primera. Y ahí sí. No, espérenme. No, perdón. Es en teme. Perdón, la de atrás, sube solo una. No. Entró mucho. O sea, estaba en SAS y ahora sí teme, exacto. Y solamente para mostrarle, mire, por ejemplo, ahí está Tem Light y Tem Dark. Entonces es para mostrarles que, mire, que uno puede crear. Listo, ábralo. No muestra los cambios. Listo. Entonces, mire que uno puede crear variables. Entonces yo puedo crear variables para colores y defino un archivo
para el modo oscuro y otro para el modo claro, y ya. Todo eso finalmente se compila y lo dejan bajo nivel, lo dejan CSS. Finalmente sí queda construido en CSS, pero nos da a nosotros los desarrolladores un lenguaje adicional en el cual podemos declarar variables. Ahí de pronto otro tip para mostrarles el tema del mid-scenes. De pronto algunos han visto el tema del mid-scenes. Ahí está más arriba, ahí mismo donde está dentro de SAST. Suba una y mire, ahí está mid-scenes. Ábrelo, mid-scenes. Entonces uno puede crear inclusive funciones. Entonces uno puede crear funciones, entonces uno crea una función. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Ustedes saben que hay cosas que varían de un navegador a otro. Entonces, que es Mozilla, Firefox, que es WebKit, que es Safari normalmente. Entonces, se hacen de diferentes maneras. Entonces, ¿qué pasaría? Esto tendría que copiarlo allá en cada etiqueta de CSS. Entonces, obviamente, se vuelve tedioso y se llena mucho de líneas de código por tener que hacer lo mismo para cada navegador. Entonces, bajo ese concepto inventaron los famosos mid-scenes. Entonces, yo solamente llamo y le envío inclusive parámetros a una función y aquí entra y me hace para todos los navegadores. Esto finalmente, pues cuando se compila, sí queda el reguero de código, pero ya queda el CSS minimificado, o sea, sin espacios, sin nada. Pero pues obviamente eso es un plus bien, bien fundamental, porque yo puedo crear inclusive funciones. Entonces al crear yo funciones, ¿sí? Entonces ahora le da cd y el nombre de la carpeta, hola mundo. Entonces esto hacen eso, cd, espacio, hola mundo. Vamos por allá hasta la I20 máximo. Listo. Y básicamente lo primero que harían, aquí ya no hay que hacerlo, ¿por qué? Porque cuando Angular uno crea un proyecto la primera vez, él de una vez descarga las dependencias. Abre por favor esa carpeta a nivel de explorador de Windows. Para mostrarles un poco, para que entiendan. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura digamos, de la raíz de un proyecto de Angular. Igual el proyecto está dentro de SRC como tal, que es las fuentes. Angular maneja el archivo package.json. Si quiere vuelve atrás, y abre ese package.json en un, súper bien si tuviera Notepad++. Ahí lo tienes. Ahí lo tiene el archivo, dele clic derecho al package.json. Ahí está más arriba, el package.json. Y dele abrir con más aplicaciones y le da blog de notas. Hay más aplicaciones y ahí está blog de notas. Entonces, este archivo es un archivo donde se configuran lo que son las librerías de Angular. Las librerías de Angular que, entonces como esto se creó con la última versión de Angular Click, se lo creó con Angular 12. Ya. Entonces, cuando ejecutamos un comando para añadir Angular Materials, lo que hace es que este archivo le agrega las dependencias de Angular Materials. Entonces, lo primero que aprendan de memoria, este archivo package.json es para poner las dependencias que se van a usar ya. Entonces, si uno requiere una nueva librería de algo, uno solamente la pone acá con su versión, pero solo poniéndola acá no la va a tomar automáticamente. ¿Dónde quedan las librerías de Angular? ¿Dónde quedan las librerías que se ponen acá? Quedan en una carpeta que se llama Node Modules. Si quiere cierre ya. Y esa carpeta Node Modules, ahí es donde quedan todas las librerías del proyecto de Angular. Es una carpeta que la verdad es bastante pesada. Entonces, primer tip, normalmente uno no le debe meter mano a estas carpetas, ni editar librerías, ni nada de eso. Es una muy mala práctica. Entonces, normalmente en los códigos fuentes que uno sube a Git, primer tip, esta carpeta para nada se sube. Esta carpeta para nada se sube, esa carpeta no se sube. Porque esa carpeta es una carpeta pesada y esas son las librerías de Angular. Ahora haz lo siguiente, borra la carpeta o para no borrarla, cámbiale solo el nombre, ponle Node Modules 2. Ponle Node Modules 2, por ejemplo.
Entonces, cuando ustedes les entregan un proyecto de Angular, ¿qué es lo primero que hacen? Lo abren en el programa que sea, así sea en CMD, y le escriben el siguiente comando. Entonces vuelve a la ventana de CMD. Exacto, entra en la carpeta del proyecto. Listo. Entonces ejecutan un comando que se llama npm install. npm espacio install. Eso es lo primero que se hace. Apenas recibe uno un proyecto Angular. Entonces le das enter. Y vuelve a la carpeta y se va a dar cuenta, puede que ya no la muestre una vez. Pero cuando vuelva a la carpeta, se va a dar cuenta, o cuando termine, no, mire, ahí ya. Mire que ahí ya está creando de nuevo la carpeta. Entonces, de entrada, no se pongan a mirar el código de esa carpeta ni nada, porque eso ya tiene bajo nivel a nivel de JavaScript y se alocan y eso no hay que mirarlo para nada. O sea, ¿qué es lo que yo les vengo explicando? El trabajo duro, el trabajo sucio de cualquier página web que vayamos a hacer, ahí está hecho ya en esas librerías. Nosotros solo lo vamos a implementar, porque todo eso tocaba hacerlo manual en los anteriores lenguajes. Entonces eso es lo que básicamente, mira, ahí le hace. Eso de las vulnerabilidades y todo eso, eso es algo que uno inicialmente se asusta con eso. Eso solamente es para explicarles que le encuentran bugs a las librerías de Angular ya. Entonces usted puede, aquí la librería de la última versión tiene un bug y ahí es lo que nos está reportando. Puede que cuando creen un proyecto, en ese instante no haya ningún bug, pero el día de mañana cuando descargan las librerías les salga ese mensaje. Pero eso no se alarmen por eso, eso es que les encuentran bugs de seguridad y lo reportan y entonces le dicen a uno, le recomiendo que actualice la versión, pero eso no tiene mucha ciencia, listo. Entonces ahora, por último, para terminar el proyecto, si quieres puedes abrir eso, no sé si tienes Visual Studio Code o cuál tienes, o IntelliJ IDEA, mejor. Entonces le dices abrir y solamente para mostrarle la estructura del proyecto. Listo, entonces me voy a solicitar control. Solamente para mostrarles, bueno, y por último, importante al compañero, eso sí es esencial. ¿Cómo iniciamos una aplicación en Angular? Iníciale, si quieres, vuelve al terminal e iníciala. Vuelve al terminal. Listo. Entonces, ¿cómo iniciamos una aplicación en Angular? Solamente escribimos el comando ng espacio server. Sin la R al final, solamente server. Entonces nos pasa siempre que es sin la última R. A todos nos pasa y nos cuesta trabajo acostumbrarnos a eso. Lo hubieran dejado server, pero bueno. No, está bien, la E, hasta ahí, exacto. Entonces, eso lo que hace es que, es lo que yo les digo, ahí automáticamente nos crea un servidor de Angular. Ustedes ya no tienen que matarse de que tiene que desplegar esto en un servidor SAM ni nada de eso. Ya automáticamente va a crear ahí un servidor embebido, ejecutando, creo que es el 4200, o ese es el de React, bueno. Sí, 4200. Entonces él inicia, él deja ya corriendo con ese servidor. Entonces abre eso en un navegador localhost 2.4200. Dos puntos 4200. ¿Era 42? Sí, 4200. Enter. Listo. Entonces ábrelo. Ese es el Hola Mundo que acabamos de crear. Entonces mire que inclusive abajo, ahí sí le da los steps de Angular Material, por ejemplo. Abajo, ahí están esos steps, Angular Material. Ahí nos dicen, hágale clic. Entonces mire que ahí ya está. Es abajo, lo que pasa es que no se alcanzó a ver, pero ahí ya cargó. O sea, ahí está abajo el comando. Sí, ya ahí cargó fresco. O sea, lo que él lo que hace es cambiar abajo la instrucción, ¿sí se da cuenta? Entonces, la instrucción es esa, abajo, ng add angular @material. ¿Sí? Entonces, si quiere, háganla una vez y básicamente con esa instrucción le habilitamos de una vez la librería de Angular Material. Entonces, ahí como lo detiene con control C.
Si quiere, deténgalo, no es bueno que esté. Entonces, ¿cómo detiene? Vuelva a control C, ya control C, desea terminar, sí. Y ahí se detiene. Entonces ahora vuelva a la otra ventana y si quiere añadirle Angular Materials, que son los componentes oficiales. Vuelva a la otra, eso, ahí mismo, sí, si quiere, eso, Enter. Entonces aquí él solo nos pregunta unos temas de unos estilos y unas cosas y ya. Entonces, Angular Material, entonces, que si desea instalar la librería, sí, yes. Todos si quieren también igual lo hacen. Entonces, como ya saben cómo, entonces pueden hacer eso, o sea, descargar el proyecto. Entonces esto, ahí le pregunta, esos colores la verdad son horrorendos, son súper rosas, así súper moraditos. Yo no sé por qué la verdad hicieron esos colores así, pero pues eso le toca a uno después ajustarlo. Selecciona cualquiera, igual cualquiera es igual de rosa. Entonces selecciona, y entonces ahora él lo que le pregunta es, Angular Materials tiene su propia librería de fuentes, que si desea que todo el proyecto del aplicativo tome esa fuente, eso sí lo dejo a decisión. Yo le diría que no, porque esa fuente es como fea. Luego le pregunta que Angular Materials tiene animaciones, pero para que se habiliten tiene que tener esa, digamos, esa librería. Entonces sí, para que haga obviamente las animaciones de Angular Materials, y esa librería es la que permite hacer las animaciones que les mostré, que suba, que salga de un lado a otro, en fin. Entonces sí. Y ya con eso ya prácticamente ahí ya quedó instalado, pues para que puedan, falta importar después a los módulos, digamos que, pero eso lo vemos en otras clases. Importar a los módulos, los que vaya a usar, los componentes, todo ese tipo de cosas. Pero ya con eso, digamos, ahí lo que él hace es modifica unos archivos en el packet que les mostré. Entonces, si quieren, muéstrenos el packet, volvamos al IntelliJ IDEA, es solamente para mostrarle, a mí me gusta mostrar qué se hace, digamos que por debajo. Al IntelliJ IDEA, si quiere. Ahí vuelva al package.json, abre el archivo package.json. Ahí está en toda la raíz, abajo, package.json. Entonces, mire que a él ahora adicionó Angular Animations y abajo está Angular Materials. Eso fue lo que hizo. Y ahí más arriba, en 2 líneas, está más arriba, ¿no la vio? La primera Angular Animation y luego más abajo está Materials. Entonces eso fue lo que hizo. Ya. Listo, entonces para mostrarles, entonces, de lo que les he venido hablando, entonces, vayamos al componente principal, expanda ahí por favor app, la carpeta, ahí está más abajo, el app component, ahora el HTML. Entonces mire que ahí está escrito, ahí está escrito básicamente lo que están viendo. Entonces ahí si quiere baje y escriba en el HTML cualquier cosa para mostrarles lo que yo les dije. Entonces baje por favor. Entonces sí, entonces ahí, entonces arriba antes de la imagen, por ejemplo, sí, del welcome, cambia el welcome, por ejemplo. Cambia ahí el welcome, póngale otro texto. Está más arriba, más arriba. Ahí está welcome, spam más abajo, ahí lo tiene, ahí 2 casillas abajo lo ve. Entonces ahí, ya, y solamente guarde. Ah, pero espérame, creo que no tenemos el servidor arriba. Si quiere, súbalo de nuevo, suba el servidor con ngserve. Listo, enter. Exacto. A todos nos pasa, ya a mí, con su trabajo, aprenderme que era con eso solamente.
Pues mira, abajo nos muestra cómo crear un componente. Entonces, básicamente, para que se hagan una idea en la cabeza, no es que sea o sea, no es que sea que cualquier componente solamente son páginas, no, porque como les digo, yo puedo crear componentes. O sea, es que el principio de Angular es, hay módulos que van a tener por dentro componentes. ¿Sí? Entonces, eso yo se lo he explicado a otros compañeros. ¿Cuál es el mayor error que cometen las personas cuando están iniciando a aprender Angular? Todos los componentes que crean lo añaden a un solo módulo. Y eso es una muy mala práctica porque cada vez el aplicativo es más grande y los archivos TJS que se generan cada vez son más grandes y luego se va, solo haciendo el login del sistema se va a descargar 90 megas, por ejemplo. Por eso uno lo que tiene que hacer es modularizar las cosas. Entonces uno en Angular lo que hace es que crea un módulo y un módulo no tiene ciencia, es solamente un archivo donde yo le configuro qué componentes tengo acá. Ya, eso es un módulo en Angular. Y un componente, pues es básicamente como les digo, termina convirtiéndose, cada página es un componente, cada de las páginas que vemos es un componente, pero adicional a eso, como les digo, también yo puedo crear componentes que puedo reutilizar y llamar en diferentes partes. Entonces es una programación muy bien estructurada que permite que las cosas se hagan más organizadas. Listo, entonces ahí si quiere, ahí ya subió, sí. ¿Quiere guardar? Vuelva. Entonces mire que ahí ya salió swag. Ahora, vuelva a cambiar el swag, solamente colóquele cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Listo, y guarde. Sin necesidad de hacer nada, vuelva al navegador y mire que ahí ya lo hizo, que es lo que yo les digo. Para que eso lo puedan ver digamos, en su celular, por ejemplo, usted tiene ahí celular conectado a una misma red Wi-Fi. ¿Sí? Sí, señor. Ok, entonces hágale un ipconfig a ese computador, un cmd y haga un ipconfig. Entonces con eso para obtener la IP. Entonces intente hacer así y verá que no lo va a dejar. Eso es bien importante pasarle ese último tip. Entonces lo que va a hacer es en su celular intente acceder a... pero primero que nada, valide si su Windows tiene el firewall abajo, si no, bájelo, por favor. Entonces entra al firewall de Windows y le dice bajar. Creo que en el panel de control le salía más fácil, creo. Y ahí arriba, buscar en el panel, escriba firewall. Arriba. En buscar ahí escribe firewall. Entonces ahí dele. Y ahí en cambiar, activar o desactivar el firewall. Está más abajo. O sea, ya las dos dele desactivar y desactivar. Entonces, todos hacen eso, obviamente, pues si les interesa verla desde allá. Listo, cierre. Y ya, intente acceder entonces así. Creo que sería esta, porque esta es como de otra cosa. Yo creo que sería esta la IP de su máquina local, no la de abajo, yo creo. Yo creo que es la de abajo, porque la de arriba no tiene pinta de ser. O sea, la 152 creería yo que es su IP de su máquina. Entonces intente acceder desde el celular, o sea, intente 192.168.1.52, dos puntos, el puerto S, 4200, a ver si lo deja hacer, que creería que no, porque hay que hacer algo. Debe escribir http, dos puntos, enlace 192.168.1.52, 2.4200. Listo. No cargo nada, ¿cierto? No. Listo, entonces es porque, ya le paso por chat, porque para que puedan ver eso por fuera, por una seguridad que tiene Angular, tienen que al momento de compilar, igual hay una forma de hacerlo, yo después se las enseño, para dejarle eso quemado en un archivo para no tener siempre que hacerlo. Entonces uno puede hacer eso, en un archivo le deja eso quemado y ya no tiene que hacerlo siempre. Entonces ahí miren el chat, se revisa el chat, ahí ya está parpadeando.
Entonces ahí con esa instrucción ng, lo que tiene que agregar es menos menos host. Me faltó un 0 al final, creo. Sí, me faltó un 0. Ya se los envío completo. Pausa el servicio, ¿cierto? Sí, con control C lo tiene que detener, obviamente. Y volver a subirlo con el nuevo comando. Me falta un 0 de eso. Entonces ya con eso lo que va, él ya le va a permitir desde, y eso es lo que le quiero mostrar, que usted guarde cualquier cosa y ya. ¿Listo? Enter, ya. O sea, hace cualquier cambio en el computador de ese Hola Mundo que estaba cambiando y se va a dar cuenta que guarda y él va a su celular y se lo refresca. Yo cuando vi eso, yo dije, ya, me enamoré de Angular, se los confieso, porque yo eso era lo que más, digamos, me estresaba de la programación web, tener que limpiar el caché del navegador. Y eso instalaba complementos y a veces había cosas que definitivamente quedaban quemadas. Me tocaba abrir en diferentes navegadores para probar cualquier cosa. Yo, ay, no, qué pereza. Todo ese tipo de cosas ya están solucionadas con estos frameworks. Por eso es que son tan populares. Y uno hace una página web más rápido con estos frameworks. O sea, si miran ese video que les dije de 3 minutos, algo que se tardaron meses haciéndolo, él dijo que la puesta era en 2 semanas, pero se tardó 3. Pero imagínense, algo que se tardaron como 9 meses haciendo, lo hicieron en Angular en 3 meses, en 3 semanas, perdón. Entonces, ¿ya le cargó en el móvil? Sí, señor. Guarde y va a ver que él va a ir hasta el móvil y se lo va a refrescar. Ah, sí, sí lo hizo. Excelente. Sí, eso es una maravilla. Entonces, pues ahí para cerrarles la idea, solo les muestro un poco y ya dejamos acá que las I30 me van a colgar, mi ingeniero Yair. Cierre, por favor. Y solo para mostrarles en IntelliJ IDEA, para mostrarles la estructura más o menos de un proyecto para que lo curiosen. Ahí igual lo que les dije, ese proyecto que les pasé, que yo hice, que ya tiene todo, que tiene apariencia oscura, que tiene todo eso, lo pueden descargar. Lo descargan y una vez descargado, ¿qué fue lo primero que les enseñé? Escriben el comando npm install. Ya. Y ya con eso va a descargar las dependencias. Después de eso escriben ng-server y ya el proyecto va a correr. No, pero tiene que ser sobre la carpeta del proyecto. No, pero lo que te quería mostrar, lo que te quería decir es que no, muéstrame, o sea, en IntelliJ IDEA solo quiero mostrarles es la estructura del proyecto. Ahora IntelliJ IDEA, solamente quiero mostrarles qué es cada archivo, que es lo que yo le digo. Uno al principio, cuando apenas está viendo esto, uno se asusta de ver tantas cosas, pero eso no tiene mayor ciencia. Entonces, esperen, le pido control. Entonces, ahí ya les había dicho, aquí en este Angular JSON, acá digamos que se configuran algunas cosas. Estos archivos no se tocan casi. O sea, solamente los estilos, si quiere añadir un nuevo estilo. Por ejemplo, mire que aquí, cuando agregamos Angular Materials, él lo que hizo fue que puso el estilo acá. Entonces, si llegáramos a necesitar un estilo general, se ponen acá. Digamos, es lo único que se hace como tal en este archivo. No hay que entenderlo al detalle, no hay que entender, digamos, cada cosa, lo que está escrito acá. Si le interesa aprenderlo, consultarlo súper bien, pero no se asusten con eso, que a veces le pasa eso a la gente. Que yo he tenido alumnos que me han dicho, oiga, profe, es que uno una vez me dijo, se trató hasta mal, dijo, es que yo no sé si es que yo soy muy bruto o qué, pero es que yo cojo un proyecto y yo no entiendo nada. O sea, y yo le dije eso, es que no hay que entenderlo todo. Usted no tiene que entender, estas son cosas ya estándar que Angular parametrizó. Quizás usted ya con un conocimiento más avanzado, sí, tiene que saber de pronto cambiando estas propiedades y cosas para algo necesario, pero el resto usted no necesita saber qué es esto, solamente usted lo toca cuando lo necesite y ya. Tiene el package JSON, que es el que les mostré de las librerías. Tienen estos tcconfig, que lo mismo se configuran cosas. Normalmente esos archivos allá no se configuran, o sea, no se tocan. ¿Qué es lo que uno toca como tal acá? Lo que encuentra dentro de la carpeta pp. Ya. Entonces uno dentro de esta carpeta, uno crea componentes. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía? En Angular está el concepto de módulos. Los componentes se adicionan a un módulo. Entonces, ¿en qué se traduce todo? En que uno, básicamente, si quieres, hagamos eso de rapidez, descargue el proyecto de la página, el que yo tengo el GitHub, para mostrarle mejor desde ese proyecto y lo entienden más, y ahí sí ya dejamos.
Entonces abre GitHub y descarga el proyecto y abre ese proyecto para mostrarle un poco más ahí que hay más cosas para mostrar la estructura. Y lo mismo, o sea, ahí sí ya les dejo de tarea a las personas pues que son curiosas y eso, que tengan un tiempo libre, pues cogen ese proyecto del fuente y ahí empiecen a entender cosas. Ahí le da coto, lo así, eso, exacto. Solo abres el frontend, ahí está, el frontend. Dentro de esa carpeta es la que abre IntelliJ IDEA. Entonces copia la ruta si quiere. Por dentro, pues. Ya, y ahí le dice IntelliJ IDEA File Open. No, IntelliJ IDEA si quiere, pues. No, en IntelliJ IDEA. O sea, ahora en IntelliJ IDEA ese proyecto, pues. Ah, Ahí dale a File Open. Y ahí lo pegas. Exacto. Y ahí ya, ok. Entonces, lo que les digo, primero que hacen al descargar al abrir un proyecto de Angular, ahí escribes en terminal, ahí hay un terminal abajo, entonces haz clic. O sea, no, en el mismo IntelliJ IDEA inclusive lo tenías, para no tener que hacer eso. Mire que en IntelliJ IDEA allá abajo tiene un botón que dice terminal. Entonces ahí ya lo ubicas, lo mismo. Entonces ahí puedes escribir npm install. Te faltó la M. npm. Listo, enter. Entonces eso lo que va a hacer es que, uy, no, eso pasa, no, toca que lo haga manual. Eso, o sea, eso pasa porque no le reconoce la NPM desde acá. O sea, que toca que lo haga desde CM. Eso después le digo si algo, cómo arreglarlo. Pero eso es más de configuración. Si entra a la carpeta, cd hola mundo. ¿Se la movió o algo? ¿a Hola Mundo o al O proyecto sea, este? tienes el proyecto. No sé dónde lo. No, Ah, sí, perdón, sí, estoy despistado. Tienes toda la razón. El proyecto que descargaste, sí. Listo. ¿Es necesario entrar directamente Sí, hasta tiene que ser sí. hasta la carpeta porque si no, él no se lo va a reconocer. Ok. Toda la raíz de la carpeta tiene que entrar allá. Y aquí en NPN está. Me faltó la M. Una pregunta, ¿usted tiene ahí? Es que lo que pasa es que este proyecto, digamos que para que lo pudieran ver al completo, tendrían que eh, tener la parte del back también. En fin. Si algo, si no, pues les paso después otro proyecto que no tenga back o algo. Porque tendría que usted, obviamente, acá instalar PostgreSQL, porque tiene la base de datos en PostgreSQL. Aunque con MySQL se podía configurar quizás para trabajarlo con MySQL. Tendría que configurar el back para que pudiera, digamos que solo van a poder ver el fuente como tal, porque iniciar sesión y eso necesita el back, y no lo tenemos. Pues. Si quiere, ahora sí ve abriendo ese proyecto en IntelliJ IDEA. Y si quiere, ábrelo en IntelliJ IDEA. Abre IntelliJ IDEA. Carlos está ahí. Sí, hace rato Ya. lo abrí, solo que como es algo lento. Okay, lo que pasa es que no me está mostrando se quedó pegado. Sí, ya, es que se pone Ah, ahí los movimientos que usted hace.
Ah, ya. Sí, porque cada rato decía aquí en el tele. Sí, no, es que es eso. Pasa, qué pena, pues. Entonces ahí, miren, entonces ahí ábranse CRC, por favor. Sí. No, no está mostrando. Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir un segundo. A ver, no, a ver si de pronto Ok. mejora. Ahí ya ven. Sí, entonces, expande las carpetas app. No, está súper lento. ¿Ustedes lo ven igual de lento, compañeros? Entonces ahí básicamente, mire, yo tengo una carpeta de animaciones. Allá en la carpeta de animaciones yo definí animaciones de Angular. En la carpeta app base es como, entonces si quieres expande por favor app base. Ahí donde estabas, ahí donde estabas. Sube app base, mira ahí. Entonces, mire, entonces yo creo componentes. Entonces yo creo un componente breadcrumb que es como la ruta donde está parado. Cargando es un componente de cargando. Footer es el pie de página. El menú. Abre el principal y abre el HTML, por favor. Entonces abre el Prince. Ahí está, mira, ahí está Prince. Listo. Y abre el HTML. Entonces, mire lo que yo me invento. Ahora, si quieres, antes de abramos el footer. Abre arriba el footer, solamente para mostrarles una cosa. Pero no el HTML, sino el TS, para que vayan entendiendo un poco cómo es Angular. Entonces, mire que yo creo en Angular un componente. Yo creo en Angular un componente. Y ese componente tiene lo que se llama el famoso selector en Angular. Entonces, yo le digo app footer es el selector de este componente. ¿En qué se basa la magia de Angular? En que Angular mete etiquetas HTML que el navegador no reconoce ni hace nada. Es como si usted hiciera /input, sí, es un componente, el navegador se lo reconoce. Pero ¿cuál es la magia de Angular? Que Angular pone etiquetas que no existen. Y así es como trabaja. No existen, el navegador no hace nada con ellas, pero la librería de AngularJS sí hace algo con ellas. Ella la entiende y la interpreta, eso es lo que hace Angular. Entonces, él le dice a uno, creemos una app footer y ustedes lo pueden observar y todo. O sea, ustedes cuando esta página estuviera ya desplegada, si le dicen explorar en HTML, se van a dar cuenta que les va a aparecer app footer. Pero eso no es un objeto que haga nada en el HTML, pero Angular sí hace algo con él. Entonces uno le indica un alias a ese objeto, app footer. Ahora vuelve al principal, al HTML. Y mira que yo lo que hago es que yo en el HTML, en el principal, yo lo que hago es que yo estoy llamando todos los objetos que creé. Entonces, mira, acá arriba hay un div, luego abajo está la etiqueta app topbar. Entonces, donde yo le escriba arriba app topbar, él ya me va a pintar, el footer está abajo, exacto, y arriba está el topbar, que es otro que el del encabezado. Está el del menú, que está abajo. Entonces, yo creo objetos y yo los armo aquí como en un rompecabezas. Entonces, por eso es que este framework es muy bien desarrollado, muy bien armado, para que yo las cosas las tenga separadas y solamente yo desde acá las uno. ¿Qué hace ese famoso router outlet? Esa instrucción que ven ahí, router outlet. Uno lo que hace ahí es la magia. Uno crea un componente principal donde encasilla todo y básicamente lo que hace es que dice que este objeto hereda de este y él lo va a poner en ese famoso router outlet. Entonces, por eso ya el objeto toma toda la plantilla. Entonces, si quieres, sigue mostrando y ya los dejo. Sigue mostrando solamente estructuras del proyecto. Entonces, ¿en qué se basa cada componente? Cada componente va a tener un HTML, un archivo TS, que es como la parte de la programación del HTML. Entonces, usted necesita llamar una función al hacer clic. ¿Dónde la programa? En el archivo TS. En el archivo TS programa esa función de al hacer clic ya. El archivo SCSS, si quiere hacer solo estilos para ese objeto en específico, solo en esta parte, porque hay un SCSS general en todas partes. Y así es como se arma. Y por último, solo le muestro, siguen app, para mostrarle cómo es lo de los módulos, siguen app. En la que estabas, arriba, app. Módulos, entre a módulos, que yo más abajo, yo modularizo las cosas en Angular, módulos. Y mire que hay un módulo, hay un submódulo, abre ese submódulo. Eso de módulos no tiene ciencia. O sea, lo de módulos es lo que yo digo, un archivo donde yo le configuro estos componentes pertenecen a este módulo, ya. Eso es lo que hace el módulo.
Entonces ahí abre si quieres el submódulo, por ejemplo. El routing, por ejemplo. P submódulo routing, el de abajo. Y básicamente acá yo le indico que es la otra forma de hacer las cosas en Angular. Entonces yo, como creé un objeto pasajeros, yo le creo el path, por eso era que nos preguntaba, recuerden cuando creamos un proyecto en Angular, ¿desea agregar el Angular routing? Es para esto. Entonces yo acá yo le digo, la ruta es las pasajeros, ¿qué componente es? Entonces este componente pasajeros es el que tiene la implementación, este componente es la página web. Entonces cada página, como les digo, es un componente finalmente. Y lo que yo hice es que este lo ubico dentro de un objeto de varios componentes y por eso me tomo la plantilla y se ve bonito y todo. Ya. Entonces, bueno, ahí les dejo, digamos que ese código, como les digo, después de pronto en un tiempo algo, les enseño que eso no quita mucho tiempo, la verdad, cómo configurar el back, para que de pronto ahí sí lo pudieran obviamente explorar mejor, compilándolo y de todo. Bueno, recibo preguntas, dudas, sugerencias, lo que sea, si no los dejo hasta acá. ¿Todo ok? Por mi parte, no, todo muy claro. Sí, todo súper claro. Gracias. Bueno, listo, muchachos. Yo creo que hasta la otra semana, si el tiempo da, pero pues sí voy a tratar obviamente de